La guardería parecía un lugar seguro, hasta que descubrí lo que realmente pasaba dentro. Nunca imaginé que una decisión cotidiana, elegir una guardería, terminaría convirtiéndose en un caso que aún hoy me cuesta narrar con calma. Esta historia no se reduce a un único incidente ni a un video filtrado. Es la acumulación de señales pequeñas, de respuestas ambiguas y de procedimientos que parecían formales, pero que, en la práctica, servían para encubrir prácticas inaceptables. Es, sobre todo, la crónica de cómo un niño cambió y de cómo una madre, yo, aprendió a documentar cada detalle para que su palabra no fuera descartada como una exageración. El proceso de selección comenzó como lo hace en tantas familias, buscando recomendaciones, leyendo reseñas, visitando instalaciones. La guardería que escogí presentaba todo lo correcto. El acceso estaba limpio, las paredes pintadas con colores suaves, carteles con palabras como confianza, apego seguro y estimulación temprana. Me mostraron un manual de convivencia, protocolos de higiene, fotos impresas de actividades, pintura de dedos, juegos sensoriales, cuentacuentos. Había un aparente equilibrio entre juego y estructura. El director hablaba con un tono seguro, con cifras sobre ratios adulto-niño y una referencia a auditorías internas, que supuestamente garantizaban calidad. La entrevista inicial fue extensa. Me preguntaron rutinas de sueño, alergias, palabras clave para calmarlo, objetos de apego. Tomaron nota de todo. Me generó confianza ver que registraban los detalles. Incluso me explicaron que contaban con cámaras para tranquilizar a los padres, pero no estaban conectadas a un acceso remoto. Según ellos, era por proteger la privacidad de los niños. Firmé un contrato estandarizado, lista de materiales, horarios, cláusula disciplinaria muy general, un apartado sobre métodos de corrección positivos. Nada en ese papel alertaba de lo que vendría. La primera semana transcurrió sin incidentes. Al dejar a mi hijo por la mañana, una cuidadora lo tomaba de la mano y lo despedía conmigo con una sonrisa. Al recogerlo, me entregaban un parte diario, hora de comida, cantidad aproximada que había comido, si había dormido siesta, algún comentario breve sobre su ánimo. El formato era tan pulcro que me hacía sentir que todo estaba bajo control. No lo estaba. Las primeras señales fueron sutiles y, si soy honesta, yo necesitaba que fueran sutiles. Era más fácil creer que todo estaba bien. Un miércoles, durante el baño, noté un moretón pequeño en el antebrazo. Llamé a la guardería. Se cayó en el patio. Nada serio. Lo acepté. Los niños se caen. Una semana después, otro golpe en la rodilla. Misma respuesta. En el parte, añadieron que había estado más inquieto que de costumbre. Las noches empezaron a cambiar. Pesadillas, sobresaltos, esa palabra no, que salía como reflejo, aún dormido. Observé su comportamiento. Mi hijo, normalmente curioso, dejó de preguntar por sus juguetes favoritos al volver. Pedía abrazos. Se aferraba a mi ropa al llegar a la puerta de la guardería por la mañana. Empecé a llegar 5 o 10 minutos antes, para quedarme mirando, a distancia, la puerta de cristal. No veía nada extraño. Saludos de rutina, filas para lavarse las manos, canciones. El decorado seguía impecable. Un viernes, al revisar su mochila, encontré una camiseta con manchas de comida seca y un olor a desinfectante muy fuerte. En el parte del día solo decía: buen apetito, siesta corta. Pregunté al recogerlo si había vomitado. Me respondieron que no. No insistí. Al llegar a casa, tuve la primera conversación conmigo misma, que más tarde se volvería rutina. ¿Estoy viendo fantasmas porque tengo miedo? ¿Es estrés? ¿Soy injusta con el personal? Necesitaba creer que exageraba. A la tercera semana,
Cambié de estrategia. Empecé a anotar en un cuaderno: fecha, marcas visibles, hora de recogida, descripciones exactas de su ánimo. No era por litigar, era por no volverme loca. Cuando uno está cansado, la memoria se vuelve maleable. Quería hechos. Lunes: 2 rasguños en muñeca derecha. Parte. Normal. Martes: se niega a entrar. Llora en el marco de la puerta. Miércoles: se despierta a las 2:40 gritando. Un día, por motivos de trabajo, me encontré cerca de la zona antes de la hora de salida. Decidí pasar. Desde la recepción se escuchaban voces firmes. No eran gritos histéricos. Eran órdenes secas, sin matices afectivos. Manos en las rodillas. Mirada al frente. Silencio. Pedí ver a mi hijo. Tardaron. Cuando lo sacaron, tenía los ojos rojos y la actitud de quien aprende a no llorar en público. La cuidadora habló de juego de obediencia. Me entregó el parte con muy buena letra y un dibujo de un sol sonriente al pie. Esa noche, él se orinó en la cama. Comencé a buscar conversa con otros padres. Nadie quería crear problemas, pero algunos admitieron cambios. Niños más irritables, resistencia al sueño, terrores nocturnos. Un padre dijo que había visto, de casualidad, a una cuidadora sostener por los hombros a un niño con más fuerza de la necesaria, llevándolo a una esquina. Otra madre mencionó que su hija ya no se comía la fruta, que apretaba los labios con rigidez. No eran pruebas, eran indicios, pero cuando los sumaba con lo que veía en casa, encajaban. Un jueves recibí la llamada: ha tenido un pequeño accidente. La voz sonaba protocolaria. Llegué en 20 minutos. Lo encontré con el labio partido y mejillas aún húmedas. El informe interno hablaba de caída en zona de juegos. Lo llevé al pediatra. El médico, al examinar el golpe y encontrar otras marcas en distintos estadios de curación, preguntó si había otra explicación. Noté en su rostro esa mezcla de prudencia y alarma que he visto en profesionales que prefieren sugerir antes que acusar. Me recomendó observar, documentar, considerar una evaluación psicológica si los despertares nocturnos persistían. Esa misma noche, abrí el contrato. La cláusula disciplinaria, genérica, mencionaba pausas de actividad y espacios de calma, sin definir tiempos ni métodos. En otro apartado, una frase sobre intervenciones no punitivas. No había cifras, no había límites observables. Comprendí que, si algo se había salido de control, el papel no me ayudaría. Decidí presentarme sin avisar, media hora antes de lo pactado. Toqué el timbre, escuché carreras y una voz que anunciaba en tono alto: «Llega una mamá». Me abrieron con sonrisa. Me hicieron esperar en recepción. Pedí ir al baño, con intención de caminar el pasillo. Desde la puerta entreabierta de una sala, vi a un grupo de niños sentados en sillas, en absoluto silencio, con las manos sobre los muslos. La cuidadora caminaba frente a ellos con los brazos cruzados. Abrí otra puerta y escuché un sollozo corto, como contenido. En esa sala había un niño solo, en una esquina, sin juguetes a la vista. Mi hijo estaba en el grupo. Se levantó con reflejo al verme, como quien se agarra a la orilla después de hundirse. La trabajadora dijo una frase que reconozco en demasiadas instituciones: «Estamos enseñando límites». Esa tarde me llevé a mi hijo sin debate. Al día siguiente pedí una reunión formal con la dirección. Preparé preguntas concretas. ¿Cuál es la ratio exacta adulto-niño en cada franja horaria? ¿Qué duración tiene un tiempo de calma? ¿Cómo registran incidentes? ¿Y quién los firma? ¿Existe un protocolo para avisar a los padres en caso de castigo? ¿Se puede revisar el metraje de cámaras, aunque sea in situ, sin copia? Traje mi cuaderno de anotaciones,
fotos de marcas fechadas, el informe del pediatra que mencionaba contusiones en distintos tiempos de evolución. La reunión fue cordial y estéril. El director habló de malentendidos. Dijo que a veces los niños juegan fuerte, que los moretones son normales, que el equipo se actualiza en disciplina positiva. Sobre las cámaras, repitió que no existía acceso para familias y que la visualización interna requería una autorización superior. Sobre ratios, recitó números perfectos. Sobre los espacios de calma, aseguró que nunca superaban unos minutos. Me fui con la sensación de que todas mis preguntas habían recibido una respuesta diseñada para cerrarlas. Decidí no volver a dejar a mi hijo ahí y empecé a reunir testimonios. A otros padres les pasaba lo mismo: miedo de sonar exagerados, miedo de quedar como conflictivos, miedo de que los tildaran de sobreprotectores. Logramos 4 relatos por escrito. Coincidían detalles: rigidez en las comidas, obligar a terminar el plato, negar agua hasta que se porte bien, uso de un cuarto pequeño como lugar de pensar, amenazas veladas sobre perder el recreo. Llevamos los documentos a las autoridades competentes. El trámite fue burocrático: formularios, plazos, evaluaciones. Mientras tanto, la guardería siguió operando. Las semanas posteriores fueron las más duras en casa. Sin rutina conocida, mi hijo alternaba entre momentos de calma y crisis. Las noches se organizaron alrededor de sus despertares. A veces no decía nada, otras repetía palabras sueltas que había oído. Sentado, silencio, no mires. Comenzó a rechazar el babero, como si fuera símbolo de algo. Toleraba peor los ruidos. El timbre de la puerta lo sobresaltaba. El sonido del agua cayendo fuerte lo angustiaba. La psicóloga infantil nos explicó que a esa edad los niños no narran linealmente, sino por sensaciones: quietud impuesta, miedo a equivocarse, vigilancia constante. Empezamos terapia de juego. No se trataba de sacar un relato adulto de su boca, sino de observar cómo organizaba el mundo con muñecos, bloques, dibujos. Durante varias sesiones colocó a una figura pequeña en una esquina, lejos del resto. Con plastilina construía paredes. Ya no pedía pintar casas, hacía líneas que cerraban espacios. Todo eso quedó registrado en informes clínicos que anexamos a nuestra denuncia. Paralelamente, intenté procesar mi propia culpa. Lloré de rabia por no haber actuado al primer golpe. Me insulté mentalmente por haber dado por buenas explicaciones fáciles. Me repetí: necesitabas trabajar. Hiciste lo que pudiste con la información que tenías. Nada calmaba la sensación de haberlo fallado. La psicóloga fue clara: los sistemas que deberían proteger a los niños, cuando fallan, multiplican la incertidumbre de los padres. Exigen confianza ciega, pero responden con procedimientos opacos. No es raro que las madres se culpen por no ver lo que estaba pensado para no ser visto. Un mes después, recibimos una primera respuesta oficial. Se realizaría una inspección. No informaban fecha ni hora para observar la guardería en funcionamiento. Pasaron algunas semanas. La visita se hizo, y aunque el informe no era de acceso público, supe por un padre, que sí continuaba allí, que durante varios días la conducta del personal cambió. Más sonrisas, más juego, más presencia de la dirección en las salas. El maquillaje temporal que tantas instituciones aplican cuando se sienten observadas. Yo ya no miraba hacia atrás. Busqué otra opción. Esta vez, la elección fue distinta. Menos marketing, más acceso. Pedí y obtuve reuniones abiertas con el equipo, posibilidad de entrar en cualquier momento del horario, claridad sobre tiempos máximos de pausa y ratios visibles en un cartel. Mi hijo inició poco a poco, con periodos cortos y conmigo cerca.
Los primeros días fueron duros, pero sin señales de alarmas nuevas. El sueño tardó en normalizarse, los sobresaltos disminuyeron por etapas, y al cabo de meses volvió a cantar en casa. No hay magia. Hay tiempo, constancia y adultos previsibles. Tiempo después, supe por terceros que la guardería inicial acumuló varias denuncias. Hubo cambios de personal, luego una suspensión temporal y, más tarde, el cierre. No sé si conspiraron documentos, si faltó evidencia firme, si presionaron silencios. Sé que aquella fachada perfecta escondía una cultura de control. Sé que las palabras límite, calma y rutina se usaban para justificar castigos. Sé que muchos padres lo intuyeron y que, como yo, se debatieron entre necesitar el servicio y proteger a sus hijos. Hay aprendizajes que ahora puedo nombrar con claridad. Primero, la documentación ayuda, no porque el papel sustituya la intuición, sino porque la vuelve defendible. Fechas, fotos, partes médicos, informes psicológicos, listas de cambios conductuales, todo se integra. Segundo, las buenas guarderías aceptan la transparencia. Si te cierran puertas, si los datos básicos se recitan como consigna pero no se muestran, hay razones para desconfiar. Tercero, la culpa paraliza. Cuando algo no encaja, moverse es mejor que perfeccionar la duda. Esta no es la historia de un video viral, ni de una cámara oculta. Es la crónica de algo más probable y más peligroso. El maltrato envuelto en formalidad. Paredes limpias, partes diarios con sonrisas dibujadas, clausulados que hablan de disciplina positiva sin definir nada. No sé si algún día mi hijo olvidará las noches en que temblaba sin entender por qué. Yo no las olvidaré. Pero hoy, cuando lo veo jugar sin mirar de reojo a la puerta, recuerdo que el miedo también se desaprende si encuentra otra forma de ser cuidado. Si estás escuchando esto y algo de tu historia se parece a la mía, no estás solo. Pide segundas opiniones. Habla con otros padres, con pediatras, con psicólogos. Documenta. Y si decides sacar a tu hijo de ese lugar, recuerda que el caos temporal es preferible a la calma falsa. Quiero saber si te ha pasado. ¿Tu hijo vivió algo extraño en una guardería o escuela? ¿Te diste cuenta tarde? ¿Encontraste apoyo? ¿O te dijeron que exagerabas? Déjalo en los comentarios y suscríbete para descubrir más historias ocultas.